Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver el primer marco isostático. Ya tenemos algunos videos de vigas, algunos videos de armaduras y pues lo que sigue a resolver son los marcos. Los marcos en realidad son muy sencillos, es como tener muchas vigas juntas, pero vamos a empezar a resolver el primero. Lo primero que vamos a hacer, bueno, nos pide encontrar las reacciones en los apoyos y dibujar los diagramas de momento cortante. Y en este caso vamos a dibujar los de normal o los de fuerza axial, porque al ser barras en las dos direcciones, las barras ya empiezan a tener fuerzas de compresión o de tensión. El marco que vamos a resolver es el siguiente, es este, que tiene un apoyo fijo en el apoyo A y un apoyo articulado en el apoyo B. Y presenta una carga de 10 kilonewtons en el sentido horizontal, bueno, hacia el lado derecho. Tiene una distancia entre columnas, estas son las columnas, de 5 metros y una distancia del nodo A hacia la trave de 8 metros. Aquí está, 8 metros. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar qué tipo de reacciones va a tener estos apoyos. Y como lo hemos visto anteriormente, un apoyo fijo tiene reacción en ambos lados, en vertical y en horizontal, y una reacción, un apoyo simple o articulado, más bien simple o de rodillo, solamente tiene una reacción y es en la vertical, la reacción en Y. Bueno, vamos a pensar que aquí es nuestro eje de coordenadas y este es X y este es Y. Y entonces lo primero que hay que hacer es calcular las reacciones. Para eso vamos a hacer una suma de momentos en A, una suma de fuerzas en X y una suma de fuerzas en Y. Para la suma de momentos en A, vamos a sacar los momentos respecto a este punto. Recuerden que momento es igual a fuerza por distancia. Entonces vamos a identificar las fuerzas que tenemos en el sistema y vamos a ver a qué distancia se encuentran del punto de apoyo donde estamos haciendo la suma de momentos. Y en este caso, vamos a hacer la suma de momentos con el sentido de las manecillas del reloj positivo. Es decir, todo lo que gire en el sentido de las manecillas del reloj será positivo. Lo que gire en sentido contrario será negativo. Entonces vamos a hacer la suma de momentos en A. Tenemos la reacción en X, que es una fuerza, pero en una distancia cero, entonces esta no genera momento. Tenemos la reacción Y, que es una fuerza, pero como está aplicada en el punto A, no genera momento, entonces estas dos no las voy a contar. Luego tenemos la, la fuerza de 10 kilonewtons aplicada a 8 metros del punto A. Entonces multiplicamos. Aquí es 10 por 8, aquí falta un 10, perdón. Es 10 por 8 y como gira en el sentido positivo o en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, así, vamos a tomarlo como positivo. Y tenemos la única fuerza que nos queda es esta RYV, que es una fuerza aplicada a 5 metros del apoyo A, que es donde estamos haciendo los momentos, y gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Y pongo menos RYB por 5. De aquí, de esta ecuación, solo tengo una incógnita, que es RYB, entonces la voy a despejar. RYB va a ser igual entonces a 8 por 10, 80, entre 5. Y me va a quedar que son 16 kilonewtons. La reacción en B es 16. Como el signo quedó positivo, quiere decir que la propuse bien desde el inicio, hacia arriba. Ahora vamos a hacer una suma de fuerzas en Y. En Y solo tengo, o en la vertical, solo tengo dos fuerzas, la reacción en A y la reacción en B. Entonces las sumo. Las igualo a 0, pero yo ya conozco el valor de RYB, que es este 16 de aquí.
Entonces lo sustituyo, aquí está, y vuelvo a tener una sola incógnita. Entonces despejo, lo paso del otro lado, y me queda que R de YA es igual a menos 16 kilonewtons. ¿Qué significa eso? Que la reacción entonces no está en el sentido que la propuse, yo la había propuesto hacia arriba. Pues resulta que como aquí me dio negativo, en realidad es una fuerza hacia abajo de 16 kilonewtons. Ya hicimos suma de momentos, perdón, voy a dejar aquí el 10 y el 8. Hicimos suma de momentos, suma de fuerzas en Y. Nos queda hacer suma de fuerzas en X. Entonces hacemos suma de fuerzas en X igual a 0. Y tenemos que la reacción en XA apunta hacia la izquierda, entonces la pongo negativa. Y la de fuerza de 10 apunta hacia la derecha, entonces la pongo positiva. Aquí solo tengo una incógnita que es R de XA, la despejo y me queda que R de XA es igual a 10 kilonewtons. Entonces ya encontré mis tres reacciones, RXA, R de YA y R de YB. Ahora vamos a representarlas en el mismo esquema. Aquí están 10 kilonewtons hacia la izquierda, 16 kilonewtons hacia abajo y 16 kilonewtons hacia arriba. Con estas reacciones se logra el equilibrio. Es decir, esto ya está en equilibrio. Entonces ya puedo proceder a calcular sus ecuaciones de momento, de cortante y de fuerza axial. Entonces lo voy a resolver por intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo que hacer aquí? Es lo mismo que en las vigas, uno antes de cada cambio de carga. Pero en la viga, si solo teníamos una carga aquí, recuerden que hacíamos un corte en esta zona y hacíamos otro corte en esta zona de izquierda a derecha, o podíamos hacerlo de izquierda a derecha y la segunda parte de derecha a izquierda. En los marcos, a veces para facilitar el trabajo conviene hacerlo en ambos sentidos, es decir, yo voy a empezar haciendo un recorrido de izquierda a derecha, que es esta línea roja, pero después, para no arrastrar tantas ecuaciones y tantos números, que es donde suele equivocarse alguien cuando está haciendo un ejercicio de estos, pues cambio el sentido y en vez de hacer un sentido largo, hago dos sentidos, uno de izquierda a derecha y uno de derecha a izquierda. Ahorita van a entender mejor. Entonces, el primer intervalo es de 0 a 8. Es el intervalo de 0 a 8 en Y, porque acuérdense que esta es la vertical Y, en Y y X. Entonces, de 0 a 8 en Y hago el corte. Hago el corte aquí. Y voy a tener, si aíslo esta sección de la trave, si le hago un zoom, aquí está, voy a tener una distancia variable de Y, que es esta. Voy a tener la fuerza de 10 hacia la izquierda y la fuerza de 16 hacia abajo. Con esto puedo hacer mi momento flexionante. Entonces hacemos momento flexionante con el sentido de las manecillas del reloj positivo. Y me queda que es 10 fuerza por distancia. Acuérdense que estoy sacando respecto a este punto, porque aquí es donde hice el corte. Respecto a esta bolita de aquí, este punto. Entonces 10 por la distancia Y. Y el momento me queda de 10Y. Lo voy a dejar así por ahora. Ahora, después de hacer el momento, hago la cortante. La cortante es la fuerza perpendicular al eje donde estoy analizando. Entonces, esta es perpendicular, forma un ángulo aquí de 90 grados. Entonces, pues es la fuerza cortante. Corta la columna, la está cortando. Entonces, es 10 y es constante en toda la sección. Es lo mismo aquí, 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 etc. Entonces la voy a poner 10. Aquí está. Y por último me falta la fuerza o la carga axial, que si recuerdan el concepto de carga axial, es la fuerza que actúa sobre el mismo eje de la barra. En este caso está actuando hacia abajo. ¿Y qué quiere decir que sea hacia abajo? No quiere decir que sea negativa, no es negativa. Aquí hay que pensar en si es de compresión o de tensión. Es decir, si es una barra que está con fuerzas de tensión, están hacia afuera y la está estirando. Esto es una tensión y esta tensión es positiva.
Y si es una barra que tiene fuerzas que van hacia adentro de la barra, es decir, esto es negativo, es de compresión. Esta barra tiende a hacerse más corta. Pensemos que le pasa esto, se hace un poco más corta, se comprime. Y esta barra, pues tiende a alargarse. Tiende a alargarse. Se hace un poco más larga porque sus fibras se estiran, se tensan. Entonces, teniendo estos dos conceptos en mente, esta fuerza que estira a la barra la está tensando, entonces la ponemos de 16 positivos. Aquí le puse 16 tensión. Luego vamos a pasar al siguiente intervalo. Bueno, antes de pasar al intervalo vamos a hacer la sustitución de una vez para evaluar las funciones. Voy a borrar todos estos rayoncitos. Un segundo. Y vamos a sustituir los valores que ya encontramos. Vamos a sustituir en las ecuaciones que ya encontramos los valores del intervalo. Es decir, si y es igual a 0, el momento ¿cuánto vale? Pues 0. Si y vale 0, el cortante ¿cuánto es? 10, no importa cuánto valga y, entonces pongo aquí 10. Y si esta es de normal o axial, es lo mismo, ¿ah? Normal o axial es lo mismo. Y para la normal, si y vale 0, la normal vale 16, porque no es función de y. Entonces ahora vamos a pasar con la segunda parte del intervalo. ¿Qué pasa en 8? Es decir, si y vale 8, el momento le tengo que sustituir aquí. Aquí es 10 por 8, 80. La cortante no cambia, es 10, y la normal tampoco cambia, sigue siendo 16. Entonces ya tengo la primera tabla para hacer mis diagramas de momentos, pero esta tabla solo es para hacer el diagrama de momento de la primer columna o de la primer barra. Me falta hacer el de la trave o el de la barra 2 y el de la otra columna o de la barra 3. Entonces vamos a seguirle haciendo el intervalo horizontal. Ahora vamos a hacer un intervalo de 0 a 5. Y si se dan cuenta, sigo avanzando en el recorrido rojo de izquierda a derecha. Esto sigue siendo de izquierda a derecha. Es el recorrido rojo. Y entonces empiezo en 0, en esta parte, y avanzo hasta 5, porque esta trave mide 5 metros. Entonces, para este intervalo, como sigo haciendo el mismo recorrido, tengo que arrastrar todo lo que tenga antes. Entonces voy a poner la columna que ya tengo, las reacciones que ya tengo y la fuerza que ya tengo. Y resulta que esta distancia ya no es variable porque la estoy tomando hasta el final, entonces ya la conozco y es 8. Ya no tengo que poner aquí y. Aquí la única distancia que va a variar va a ser esta de aquí, que se ve muy pequeño, disculpen, pero es una X. Es una distancia variable en la horizontal. En realidad no importa si yo hiciera este corte más para acá. Pensemos que no quise hacerlo ahí y que lo hice un poquito más largo. Pues esta distancia va a seguir siendo X. Pero bueno, vamos a utilizar el dibujo que tenemos aquí, el esquema que tenemos aquí. Y vamos a hacer lo mismo. El momento flexionante, la cortante y la fuerza normal. El momento flexionante. ¿Qué pasa con el momento flexionante? Acuérdense que es momento flexionante respecto a este punto donde estoy haciendo el corte. Seguimos teniendo el sentido de las manecillas del reloj positivo porque es el mismo recorrido rojo. Entonces, tenemos esta fuerza de 10. ¿Genera algún momento? Sí, porque es fuerza 10 por distancia 8. 10 por 8 y lo pongo aquí. Ahora, ¿la fuerza de 16 genera algún momento respecto a este punto? Pues resulta que sí, porque es como si yo la pusiera aquí. Tengo la fuerza de 16 por la distancia X. Fuerza por distancia. Entonces tengo 16 por X y lo pongo aquí. Pero este gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces lo pongo negativo. Y tengo la fuerza de 10 que no me genera ningún momento porque está aplicada sobre el mismo eje. Es decir, la fuerza sí existe, es de 10,
pero la distancia es de 0, entonces 10 por 0, 0. Entonces no me genera momento, no lo pongo aquí. Si simplifico esta ecuación, me queda que el momento flexionante va a ser igual a 80 menos 16x. Luego, la cortante. Para la cortante, vamos a evaluar las fuerzas perpendiculares a la barra, bueno, al eje de la barra que estamos analizando, que es esta. Entonces, la única que corta esa barra es esta de 16. Y va hacia abajo, entonces la pongo menos 16. Esa es una manera de sacar el cortante. La otra es que el cortante es igual a la derivada del momento flexionante. Entonces la derivada de 80 menos 16x es menos 16. Y la pongo aquí, cortante menos 16. Si se dan cuenta, es constante en todo lo largo porque no está en función de x. Y luego voy a sacar la fuerza axial o la fuerza normal, la N. ¿Qué pasa con la N? Son todas las fuerzas que actúan sobre el eje. Tengo una de 10, bueno, tengo una de 10 positivo hacia la derecha, de 10 positivo, y tengo una en el sentido contrario que también es de 10. Entonces pongo 10 menos 10 y me da 0. Es decir, que esa barra no tiene fuerza ni de compresión ni de tensión. Lo que sigue ahora, siguiendo el orden que teníamos, es sustituir estos valores del intervalo, estos valores de aquí arriba, en estas ecuaciones. Y vamos a tener lo siguiente. Cuando x vale 0, el momento es 80 y cuando x vale 5, el momento es 0. El cortante es constante en todo el tramo, menos 16, y la normal es constante en todo el tramo, es 0. Ya tenemos casi todo el marco resuelto, solamente nos falta una columna. Y aquí es importante que notemos que vamos a cambiar ahora el sentido del análisis para no arrastrar tantas fórmulas. Entonces, en vez de analizarlo de izquierda a derecha, lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Y el sentido del momento va a cambiar. Ahorita les explico cómo. Si antes el sentido de las manecillas del reloj era positivo, ahora será negativo. Entonces, vamos a hacer ahora el intervalo de 0 a 8y, pero es la segunda columna, acuérdense. Ahora vamos a hacer, pensemos en esto, ahora vamos a hacer esta columna y la vamos a hacer de derecha a izquierda o puede ser, o se puede también decir de abajo hacia arriba. Y vamos a tener lo siguiente, recordemos que este era el apoyo B y en el apoyo B yo tenía una fuerza de 16 kilonewtons apuntando hacia arriba. Y hago el corte, pensemos que aquí sigue el marco y hasta acá. Yo nada más estoy haciendo esta sección. Hago el corte y entonces tengo una distancia variable de y, tengo la fuerza de 16 y ya, no tengo nada más. Entonces la ecuación se simplifica bastante, porque el momento flexionante, pues no tengo ninguna fuerza que genere momento. Esta, como está aplicada en el eje, su fuerza es 16, pero su distancia es 0, entonces el momento es 0, no lo considero. Y como no hay otra fuerza, el momento es 0. La cortante, pues tampoco tengo una fuerza que corte este eje. No hay ninguna fuerza perpendicular a este eje. Entonces la cortante también resulta ser 0. Pero sí tengo una fuerza normal, porque tengo una fuerza que está actuando sobre el eje de la barra que estoy analizando. Y resulta que ya no es de tensión, ahora es de compresión, porque esta tiende a empujar esta barra hacia arriba y la tiende a comprimir. Es como si ustedes apretaran cualquier cosa que aprieten así, una pelota, etcétera, es como una fuerza de compresión. Entonces, esta fuerza hacia adentro del eje o hacia adentro de la barra es de compresión y la pongo negativa. Ahora, vamos a sustituir los valores del intervalo en las ecuaciones que habíamos calculado y tenemos que si x vale 0, el momento es 0. Si x vale 8, el momento es 0. El cortante es 0 constante y la normal es menos 16 constante. Ya con estos valores y las tablas que sacamos en cada intervalo, podemos resumirlo, es lo mismo, solo está resumido aquí, donde con estas tablas puedo yo graficar los diagramas de momento y los diagramas de cortante.
Es común, disculpen, es común empezar con el diagrama de momentos porque pues lo pusimos primero en la tablita, entonces vamos a empezar con ese. Y vamos a ver, este es mi marco. Primero pensemos que no hemos dibujado nada y que solo tenemos estas tres líneas, que es el marco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Y0, que es este punto 0, el momento vale 0. Entonces empiezo aquí en 0. Y en el punto final de la columna, en 8, que es aquí 8, el momento vale 80. Entonces pongo el punto de 80, el punto de 0 y los uno con una línea. Ese es mi diagrama de momentos de esta barra. Ahora vamos a analizar el de la barra, el de la trave, pues, la barra horizontal. ¿Qué me dice la tabla? Que en X es 0, en X0 vale el momento 80, entonces pongo un punto en 80. Y en X5, o sea, al final de la trave, aquí, el momento vale 0, entonces lo uno con una línea. Y ese es mi diagrama de momento. Así de fácil se grafica esto. Ahora, ¿qué pasa en la barra, en la otra columna? En 0 vale 0, por eso no hay nada. Y en 8 también vale 0, entonces pues, no dibujo nada. No hay diagrama de momento. Vamos a hacer lo mismo con la cortante y con la normal. Vamos a ver aquí. Recuerden, la cortante en el punto 0 aquí era 10. Entonces dibujo un punto aquí en 10. Y la cortante en el punto 8 era 10. Entonces los uno con una línea. Y ese es mi diagrama de cortante de la columna. Lo mismo para la trave. En el punto 0 era menos 16. Y en el punto final seguía siendo menos 16. Es constante. Por eso es una línea así totalmente horizontal y aquí vertical completamente. El momento no era constante, por eso tenía cierta inclinación. Y en esta barra tampoco se genera un cortante. Y nos queda por último el diagrama de carga axial o de fuerza normal. Y tenemos que solo hay fuerza axial en las columnas. Esta trave no tenía. En esta era 16, entonces pongo el 16 y los uno con una línea. Ahí está el diagrama. Y en este punto era menos 16 y menos 16 y los uno con una línea. Y este es mi diagrama de carga axial. Vean esto. Esta columna está en tensión porque es positiva y esta columna está en compresión. Imaginen cómo se movería el marco si ustedes le aplican la fuerza que pusimos, que era una fuerza aquí. Y lo que pasaba con el marco, si estaba aquí fijo, vamos a dibujar aquí los apoyos. Si aquí está fijo, ay, perdón. Si aquí está fijo y aquí tiene un rodillo, pues este apoyo se puede mover hacia acá, esta trave se mueve y esta trave o esta columna se mueve también. Entonces, esta columna se tiende a estirar o a tensionar y esta recibe el efecto contrario, recibe un efecto de compresión. Eso lo van a entender mejor cuando tomen, o si es que ya tomó alguien alguna clase de comportamiento de materiales, de resistencia de materiales, ahí es donde se comprenden más estos esfuerzos. Pero desde aquí ya los podemos empezar a analizar. Y ya por último, lo que hice fue dibujar la estructura, analizar la estructura en un programa de cálculo que yo utilizo el programa ETABS, puede ser en cualquier otro. Simplemente le apliqué las cargas que teníamos para comprobar. Y pues sí, aquí los diagramas simplemente están dibujados en sentido contrario, pero son de 80, vean. Este es el diagrama de momentos, este es el diagrama de cortantes, este es el de momentos, este es el de cortantes y este es el de normal. Y si se dan cuenta, es idéntico a lo que calculamos anteriormente, entonces está bien resuelto el ejercicio. Pues eso es todo por el video de hoy. Es el primer video de marcos isostáticos. Hay marcos hiperestáticos que se complican bastante, pero esos son temas de otros cursos.
y poco a poco vamos a ir viendo todos. Les recomiendo que si tienen dudas, se regresen al video, lo vuelvan a reproducir y si siguen teniendo dudas, mándenme un mensaje, coméntenlo aquí en YouTube o en Facebook también pueden hacer sus preguntas y con gusto les atendemos. Les agradezco mucho, hasta luego.